adaptación hace referencia a cambios a largo plazo en las respuestas neuronales a movimientos de la cabeza para mejorar la estabilidad ocular y para mejorar los síntomas del paciente. Los ejercicios se basan fundamentalmente, como veremos en algún ejemplo, en provocar el deslizamiento de las imágenes en la retina, estímulo más adecuado para generar estos mecanismos de adaptación. Los ejercicios incluyen diferentes tipos de movimientos ojo-cabeza con fijación ocular y con dificultad progresiva, como vemos en las figuras y como vamos a ver a continuación en un ejemplo que mostramos en el siguiente vídeo. Es un paciente realizando movimientos de la cabeza mientras fija la mirada en un objeto estacionario. Lo hace en el plano horizontal, en el plano vertical. Después realiza impulsos activos manteniendo la mirada en el objeto y posteriormente mueve la cabeza y el objeto en direcciones opuestas, manteniendo su fijación. El grado de desplazamiento retiniano de las imágenes aumenta al aumentar la amplitud de los movimientos. Y hay que tener en cuenta que el incremento de la amplitud del deslizamiento retiniano mejora el reflejo vestibulocular. Debemos desarrollar otros mecanismos que sustituyan deficiencias persistentes del reflejo vestibulocular, como por ejemplo mediante la sustitución sacádica. Destacamos este mecanismo, que puede ser generada por impulsos tanto pasivos como impulsos activos, mediante sacadas over. Vemos el registro en la parte inferior de la diapositiva a la derecha, un registro pasivo de una prueba de VG lateral, en el que los impulsos hacia la izquierda producen un reflejo vestibulocular normal, en el que el movimiento del ojo es similar al de la cabeza. Sin embargo, hacia la derecha vemos que se produce un reflejo vestibulocular muy reducido en respuesta al impulso cefálico, y además se generan sacadas que están dentro de lo que es el impulso cefálico y que coinciden casi con el pico de velocidad del ojo. Estas son sacadas que sustituyen en mayor o menor grado al reflejo vestibulocular y que reducen en mayor o menor grado el error de posición entre el movimiento del ojo y el movimiento de la cabeza. Se generan posteriores al impulso algunas sacadas también tipo over. Es decir, que estas sacadas podemos denominarlas sacadas compensatorias. Reducen el error de posición de la mirada mejorando la agudeza visual dinámica y nos van a cambiar con la rehabilitación vestibular a medida que va mejorando el reflejo vestibulocular. Y por tanto son indicadores de la recuperación del reflejo vestibulocular. Es importante tener en cuenta que el paciente puede aprender a preprogramarlas, y especialmente si nosotros se las enseñamos mediante impulsos activos. Es decir, que estos impulsos generan sacadas compensatorias, pero también pueden generar otras estrategias que mejoran el reflejo vestibulocular. Vemos un registro en la parte inferior que corresponde a un mismo paciente. El registro superior es también un VG realizado con un impulso pasivo. El inferior corresponde al mismo paciente y corresponde a la misma sesión. En el pasivo vemos que el reflejo vestibulocular en cualquiera de las dos direcciones del impulso lateral está muy reducido. El movimiento ocular es muy inferior a los movimientos de los dos impulsos cefálicos y se generan sacadas, que son sacadas over, posteriores al impulso cefálico. Llama la atención que con el impulso activo la respuesta ocular aumenta de manera muy significativa su magnitud. Las sacadas disminuyen, aunque con impulsos al lado izquierdo vemos sacadas que han pasado de ser over a ser over. Se encuentran en el pico del movimiento ocular y contribuyen también, del mismo modo que las anteriores, a sustituir el error del reflejo vestibulocular en ese caso. Es decir, estrategias diferentes producen patrones diferentes de compensación vestibular, y la rehabilitación vestibular
en la estabilización de la mirada debe ir dirigida a crear estrategias que sustituyan el déficit del reflejo vestibular ocular. Existen además otras estrategias que mejoran el reflejo vestibular ocular, en cuyo detalle no vamos a entrar. RCO quiere decir reflejo cérvico ocular. Pero sí quiero llamar la atención sobre las estrategias que evitan la mejoría del reflejo vestibular ocular, porque son más frecuentes de lo que puede parecer a simple vista. Estas incluyen el parpadeo, incluyen cerrar los ojos y incluyen el movimiento en bloque de la cabeza y el tronco. Vamos a ver un ejemplo de una estrategia de parpadeo en una paciente con una lesión vestibular izquierda, ¿no? ¿Perdón? Vamos a ver una estrategia de parpadeo en una paciente con una lesión vestibular izquierda cuando realiza impulsos hacia la izquierda. Es decir, los parpadeos se suceden uno detrás de otro y cuando no parpadea vemos la sacada correctora, a veces con dificultad, ¿no? Estas estrategias viciadas, desadaptativas, debemos contrarrestarlas con la rehabilitación, ya que impiden que se desarrollen las estrategias adecuadas. Vamos al siguiente apartado, que es el apartado de la habituación. La habituación lo que trata es de reducir los síntomas por exposición repetida al movimiento provocador, realizando pues, una serie de ejercicios tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. Hay que tener en cuenta que la estabilización de la mirada ya disminuye los síntomas y la habituación puede completar esa mejoría. En los protocolos se basan en un mínimo de 4 movimientos que se seleccionan con la historia clínica, con la exploración clínica y con los protocolos desarrollados para ello. Hay que tener en cuenta el objetivo de que debemos producir síntomas leves a moderados que favorecen la colaboración del paciente. Los ejercicios supervisados pueden ser individuales o pueden ser en pequeños grupos de características similares. También se complementan con ejercicios, se completan con un programa de ejercicios en domicilio. Llamar la atención de que aparte de evidentemente que los ejercicios deben tener una dificultad progresiva y repetirlos tal y como se indica, llamar la atención sobre el hecho de que al paciente hay que informarle que pueden producirle síntomas y nosotros debemos estar al tanto de la intensidad y de la duración de los síntomas porque pueden hacer cambiar nuestro programa de tratamiento en ese caso concreto. Aunque la habituación es una terapia basada en aprender a tolerar sensaciones anormales y molestas sin pretender desarrollar otras estrategias, debemos tener en cuenta que los ejercicios de habituación, hay información clínica reciente en relación a que relativamente los ejercicios de habituación igualan a los ejercicios de estabilización de la mirada en la mejoría de la agudeza visual dinámica, es decir, que de alguna manera pueden contribuir también a estabilizar la mirada. Abordajes recientes incluyen la estimulación optocinética y ambientes de realidad virtual como ejercicios de habituación, especialmente en pacientes con sensibilidad visual al movimiento con vértigo visual. El siguiente apartado es el de mejorar la estabilización postural, mejorando el equilibrio y la marcha en diferentes condiciones sensoriales. Esencialmente, lo que tratamos es de facilitar y completar los mecanismos de compensación, reduciendo la hipermetría de las oscilaciones corporales, favoreciendo la sustitución sensorial y mediante técnicas adicionales que van a aumentar y que van a sustituir información sensorial ausente. Por lo que respecta a reducir la hipermetría postural y favorecer la sustitución sensorial, los ejercicios van encaminados a utilizar la información sensorial adicional visual y somatosensorial y a estimular los restos de función vestibular cuando los haya. Hay que tener en cuenta que en pacientes con lesiones vestibulares bilaterales el tacto ligero puede aportar tanto como la visión en relación al mantenimiento de la vertical y de nuestro equilibrio, lo cual es importante considerarlo en el diseño de los protocolos de ejercicios, que los hay de dos tipos. Hay ejercicios estáticos, en general, y ejercicios dinámicos.
el desarrollo de los protocolos de los ejercicios estáticos se basa en el resultado del estudio funcional. Incluye tanto movimientos de la cabeza y de los ojos en superficies estables e inestables, modificando la base de soporte y con una dificultad progresiva. Es importante tratar de divertir al paciente si se puede, estimularlo y distraerlo el máximo posible de las tareas que esté realizando. Vamos a ver. Pídanme paso por el chat y yo les voy habilitando y les voy diciendo Ecuador Guayaquil, Ecuador Quito, que son los que están conectados, Ecuador Cuenca o Colombia. A medida que quieran hacer preguntas me van avisando por el chat y yo les voy dando paso y les van habilitando el sonido. Ahora están todos silenciados, no pueden hablar.